Buenas. Bueno, en relación a la persecución que a veces la Iglesia puede tener, ¿no?, en algunas de sus personas públicas, pues quería haceros este vídeo hablando del cardenal George Pell, que es un cardenal que ha estado muy cerquita del Papa, era un poco como el, dijéramos, ministro de Finanzas, ¿no?, del Vaticano, y el Papa pues lo quiso tener entre los cardenales más cercanos, ¿no? Había un grupito pequeño, creo que eran 9, que le acompañaban pues para gestionar un poquito lo que es, ¿no?, pues la Santa Sede. Y bueno, pues el 28 de junio del 2017 fue acusado de abusos sexuales. Esto lo saco de un artículo que he leído hace poco, en Vida Nueva Digital, me parece que estaba. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? En resumidas cuentas, simplemente os diría que este hombre ha pasado más de un año en la cárcel por una acusación falsa, ¿vale? De abusos a dos menores. Se supone que fue en los años 90, cuando él era arzobispo de Melbourne se escribe, ¿no? Que es la capital del estado australiano de Victoria. Y es muy fuerte, ¿no? Porque uno ve el desarrollo de cómo ha sucedido la cosa y es grave en el sentido de que se le acusa de algo que sucede en los años 90, por un lado, de algo que sucede pues, en la misma catedral, en una sacristía que tiene tres puertas, siendo después de una celebración de una misa, en la cual pues, habría muchísima gente seguro. Vamos, yo no he visto nunca, mirad que incluso como sacerdote, ¿no?, pues estando en parroquia, pues normalmente después de la misa, pues siempre entra gente, ¿no?, a lo que es la sacristía. Entonces, para preguntarte, para pedir una misa, para no sé, mil cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya me llamaba la atención un poco el caso, pero es verdad que si hubiera sido cierto, pues es cierto y ya está, ¿no? Y la Iglesia pues está luchando también contra estos casos. Entonces, fijaos un poco lo que pasó. Primero viene la acusación, el 28 de junio del 2017. Y la policía de Australia es la que pues, lleva a cabo la acusación porque había testigos y tal. Bueno, había gente que la denunciaba, ¿no? Y bueno, pues él dice que es falso y la Santa Sede pues expresa desagrado y le dice al el Papa que le concede una excedencia para poderse defender. Y bueno, pues se va. Entonces, en julio del 2017, un mes más tarde, él no tenía que declarar, simplemente había una vista preliminar, ¿no? Y el abogado pues dice que el cardenal pues se declara inocente y poco más. Y entonces, bueno, pues en marzo del 2018 el cardenal pues dice que ya se tiene que defender y dice pues que no le parece bien que no haya presunción de inocencia en su caso, ¿vale? Que la acusación que le está haciendo la policía y tal, pues niega su presunción de inocencia. Pero bueno, sabéis que en determinados casos, igual que aquí en España, pues con el tema de la violencia de género o el tema de pues este mismo tema, ¿no?, de abusos a menores, pues la presunción de inocencia pues desaparece directamente, ¿no? Y bueno, el tribunal decide al final, en ese momento, en marzo del 2018, que pues sí que va a haber juicio. Y la jueza, Belinda Wellington, dice bueno, que hay indicios suficientes, porque había hablado con testigos y tal, que le contaban que el cardenal pues era muy malo, ¿no? Y que tal. Bueno, en fin, no es por entrar en todos los detalles, ¿no? Simplemente, en diciembre del 2018 se le declara culpable, ¿vale?, de conducta sexual inapropiada. Ni lo voy a decir, ¿no?, porque como se ha visto que no ha habido condena y luego además pues puede haber detrás una mentira tan bestia, ¿no?, pues es que hasta decirlo me cuesta, ¿no? Y bueno, pues eran dos niños en la catedral en los años 90 y tal. No sabemos nada más en diciembre del 2018 porque pues había un secreto del sumario que se había guardado pues con mucho escrúpulo, ¿no? Y en febrero del 2019, pues dicen que los hechos fueron después de oficiar una misa. Bueno, es la primera noticia que teníamos de que, en teoría, era después de oficiar una misa, ¿no? Hasta ese momento todo el mundo, pues, no sabía lo que pasaba, ¿no? Y el sufrimiento, dijéramos, de que no se sabe, de que, en fin, mucha gente, pues, dice, pues, si el agua suena, si el río suena, agua lleva, ¿no? Pues mucha gente pensaría mal de él y tal. Entonces la Santa Sede dice, respetamos la condena. La condena en teoría eran 6 años de cárcel o 3 años y 8 meses para poder pedir la libertad condicional, cosa que si los hechos hubiesen sido reales a mí me parece hasta poco, porque realmente la condena en estos casos yo creo que debería ser mucho más fuerte. Pero bueno, total, en 27 de febrero del 2019, o sea, hace más de un año, ingresó en prisión este cardenal. Y desde entonces ha estado en prisión hasta el 7 de marzo, o sea, hasta hace nada.
Y fijaos, él apeló primero al Tribunal Supremo de Victoria, porque era el siguiente escalón, y pues 2 jueces contra 1 dijeron que ratificaban la confirma de la condena, la confirmación de la condena. Y entonces este otro juez, que no lo veía claro, pues decía que bueno, que no había indicios claros, que los testimonios habían sido de hace mucho tiempo, que no se podía, que no se podía dar credibilidad a algo que haya pasado hace tanto tiempo, que además pues, el sitio en concreto pues, tenía como mucha accesibilidad para la gente que pudiera estar en la misa y que era como muy raro, ¿no? Que ahí hubiera podido llegar a pasar algo. Entonces, que no le daba credibilidad, dijéramos, a los hechos. Y bueno, pues al final el pobre tiene que apelar al Tribunal Supremo de Australia en septiembre, ya digo, estando él en la cárcel, y este mes, o sea, lo pide en septiembre y hasta este mes no ha estado el juicio. Pues el Tribunal Supremo de toda Australia pues ya le ha dado la razón y lo han liberado, ¿no? Yo me quedo con que bueno, que a veces, pues eso, los apóstoles estuvieron también encarcelados y pues puede haber acusaciones falsas, ¿no? Cristo mismo pues también estuvo preso y entonces los cristianos no tememos tampoco, dijéramos, a todo este sistema, ¿no? De justicia que a veces pues no es justo, ¿no? Pero bueno, me quedo con que hubo un grupo de cristianos que en Navidad fueron a cantarle villancicos a la cárcel, o sea, desde fuera del muro de la cárcel, sabiendo dónde estaba su celda, cantaban villancicos para que él los escuchara, ¿no? Y creo que dentro de lo que ha debido pasar este hombre, estando más de un año en la cárcel, quizá esos pequeños detalles, ¿no? Pues le hayan consolado suficientemente como para poderse mantener, pero a nivel psicológico me refiero, pero desde luego me quedo con que cuando una persona tiene fe, como este cardenal, ¿no? Cuando una persona realmente se apoya en Jesucristo, cuando una persona realmente sabe que Dios está por encima de todo, ¿no? Y que lo conoce todo y que sabe la verdad y que los juicios humanos quedan en un segundo plano. Es verdad que él habrá sufrido muchísimo y hemos sufrido con él, hemos rezado también con él. Y Dios sabe la verdad, Dios sabe la verdad de lo que ha pasado. Incluso los jueces se pueden a veces confundir y liberar al que es culpable o condenar al que es inocente, ¿no? Pero Dios sabe más, Dios lo sabe todo y creo que es importante dar esta noticia, ¿no? Sobre todo por un poco el mecanismo que vemos que a veces se aplica en la justicia con respecto a este tema en concreto, ¿no? Y a otros que puedan tener esa no presunción de la inocencia, porque deberíamos exigir la presunción de inocencia siempre y en todo caso, ¿no? Porque creo que es un derecho fundamental, creo que es un derecho que todos los seres humanos tenemos y creo que no es bueno que no se respete en determinados casos, ¿vale? Y esto no es política, aunque evidentemente pues tiene su vertiente política porque hay leyes que discriminan esto, ¿no? Discriminan la inocencia de una persona que es acusada. Y si luego, si realmente se prueba 100% que lo ha hecho y no hay posibilidad, dijéramos, de dudas, pues que la condena sea incluso mayor, ¿no? Porque me parece que si es serio el tema, como lo es, pues 3 años, 8 meses de cárcel, pues es un poco, ¿no? Para lo que debería ser en realidad, pues este tema de abusos con menores, ¿no? Pues bueno, nada más, sencillamente para que tuvierais esa noticia, porque ya digo, como estamos ahora con lo del coronavirus todo, estas otras noticias que son buenas, que son importantes, se tienen que hacer también públicas, pues para que se conozcan, ¿no? Que no se queden ahí en bueno, parece que hubo un cardenal que estaba cerca del Papa, que había abusado de... No, pues oye, se ha declarado su inocencia por el Tribunal Supremo y se ve que en torno, ¿no? a Victoria y a la policía de Victoria y tal, pues yo no sé exactamente cuáles pueden ser los motivos, ¿no? que hayan podido llevar a esas denuncias y a esa persecución. Pero sabéis que a veces pues hay gente que puede tener eso en el corazón y puede también atacar sin unos fundamentos, ¿no? Y ya digo, tampoco yo sé la verdad, no puedo decir ni que el inocente es culpable ni que el culpable es inocente, pero cuando tienes un Tribunal Supremo de Australia que declara la inocencia es porque hay motivos más que serios para declarar la inocencia, ¿no? Y yo creo que un Tribunal Supremo de un país, ¿no? como Australia eh, pues no va a hacer las cosas de cualquier manera, ¿no? Por eso, pues, en fin, que lo podáis también tener claro que
que hay que rezar por estas personas que sufren, por nuestros obispos, por nuestros cardenales, por el Papa, por todos un poco, ¿vale? Nada más.